Contaba el padre Max, soy Carlos Jardón, mi nombre, así me encuentran, me pueden googlear y aparezco, ponen Carlos Jardón y sí salgo ahí, sí, Carlos Jardón, como jardín pero con no, y no precisamente vuelo a jardín, bueno sí vuelo un poco a jardín porque me di cuenta que la Ciudad de México es la única ciudad del mundo donde pasas por una calle de primer mundo. Hay tiendas de primer mundo y tu ropa de marca se llena de olor de anafre de la señora de los tamales, ¿no? Pues puedes traer la ropa de marca, pero hueles a anafre de los... ¿No les ha pasado? Y me di cuenta que no sé si es la única ciudad del mundo donde pase eso, pero bueno, pues ese soy yo, soy Carlos Jardón. Ya les digo que pueden googlearme y ahí estoy, Twitter, Facebook, todo eso ahorita va a aparecer. Mis datos también para los que usen todavía correo electrónico ahorita va a aparecer también. Bueno, ahí está mi Twitter, mi Facebook, mi mail. Para los que usen mail todavía, pues está en medio. Está fácil mi correo electrónico, mi Instagram, el WhatsApp. Les iba a poner algunas otras de mis cuentas de redes sociales, pero que no ya es demasiado. Van a decir que no tengo vida social. Bueno, ahí está mi WhatsApp también. Si quieren pueden mandarme WhatsApp también. A las 3 de la mañana si quieren mandarme uno diciéndome tengo una experiencia religiosa, me explicas, me mandan mi videíto, ya saben, y les puedo explicar por WhatsApp también, se vale, ¿no? Eso sí, por favor, a mi correo electrónico, eso siempre se los digo a mis alumnos de cualquier nivel y de cualquier lado. No porque yo de este tipo de cosas soy cursi. Entonces no me vayan a mandar cadenas donde sale Winnie Pooh diciendo sé feliz, Dios te ama, ¿no? Que pesan 10,000 megas y te las pegan ahí en el correo electrónico, pues no. Y por favor, si salen de viaje, ya me quieren mucho y todo eso, tampoco me envíen fotos de iglesias. Sí me gusta la arquitectura, pero bueno, también ojalá puedan visitar otros lugares que no sean iglesias, ¿no? Cuando salgan del país también. Y por favor, no se metan en... Bueno, las iglesias por el arte y si van a misa y todo eso, pero no vayan al Starbucks si van a otro país, igual. Entonces, bueno, hay lugares más interesantes que visitar, ¿no? En otros países. Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Tu correo es primero PM. No, es por mail, Facebook, Twitter. Sí, sí. Gracias. La M es de mail. Es Carlos Jardón. Perdón. Bueno, ahí están mis datos si alguien los quiere, si alguien los necesita, para reclamaciones, quejas, buzón de quejas, todo eso. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Como ya les decía el padre Max, pues vamos a hablar un poco de la iglesia y de lo que tiene que ver con pues sus fundamentos en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Y vamos a empezar con este tema. Pretendo en unas 9 sesiones pues abarcar lo básico, lo más básico de lo que significa ser católico y sobre todo también lo que nos hace a nosotros los católicos pues gente rara, ¿no? Gente rara y distinta frente quizá a otras expresiones que también vivimos en una época también en la que le urge el diálogo, ¿no es cierto? Y ya saben que diálogo es diferente a discusión. Cuando yo entro a discutir con alguien es porque quiero tener la razón. Pero en cambio cuando entro a dialogar con otra persona, lo que quiero es que entre los dos encontremos la verdad. Por eso es diferente un diálogo a una discusión. En la discusión yo quiero tener razón. En el diálogo quiero que los dos nos abramos a la verdad, digamos. Y estamos en una época en la que necesitamos aprender a dialogar y necesitamos, pues sí, eso, dialogar. Ya no es la época de mi abuela, donde todos éramos católicos, ¿no? Y la abuela, a mí me tocó que mi papá a las 6 de la mañana le llegaba el fervor. Miren, yo crecí en una familia, yo no fui a colegios religiosos, Hoy doy clases en 2 de las universidades más religiosas y más católicas del mundo mundial, qué sé yo, y más ortodoxas y más serias, y viva el Papa, y si muere el Papa morimos con él. Así me formaron en las 2 universidades donde doy clase ahora. Pero nunca fui a colegios religiosos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Mi padre es profesor de la universidad, de la UNAM, desde hace, yo tengo 38 años, aunque se me noten menos, pero es
la santidad. Pero mi papá tiene 36 años dando clases en la UNAM, así que, y además pues él ha estudiado toda su vida en la UNAM, así que yo nací con pañales azul y oro, mi primera palabra fue Goya, Goya, casi. Y bueno, soy Puma casi por ADN, y aunque no me formaron en la religión y en la fe, mi papá sí me enseñó algo, me enseñó a no tener supersticiones. Él da clases en la Facultad de Odontología y yo crecí entre libros de ciencia. Yo tenía a mi disposición ahí libros de anatomía, libros de química, libros de física, y me acuerdo que desde pequeño los empezaba yo a estudiar, y tenía también muchos libros de historia. Había unas cosas, unas aplicaciones que se llamaban bibliotecas, y se llamaban también libros, se llamaban enciclopedias que los papás compraban, y era algo así como una idea de, ay, le compré la enciclopedia para que mis hijos la tengan, ¿no? No sé si les tocó, pero eran así de muchos tomos, y algunos todavía las tienen por ahí, ¿no? Bueno, mi papá pues tenía de esas cosas, y empastaba las de National Geographic y todo ese tipo de cosas. Crecí lleno de esos libros, así que crecí, sí puedo decirlo, gracias a mi padre, libre de supersticiones y lleno de historia también. Y además crecí leyendo cómo había surgido el cristianismo, crecí viendo fotos de protestantes, crecí sabiendo que los católicos también somos cristianos. Yo no tuve problema con Yuri, Kalimba, Ricardo y Anetza. Yo crecí pensando que los católicos éramos cristianos. Yo era bautizado como católico, aunque nunca fui formado en eso, pero pues crecí así, ¿no? Incluso me llamaba tanto la atención esos temas que me acuerdo que había 2 tomos de la National Geographic donde se hablaba del cristianismo y otro de las religiones, y eran mis favoritos. Es más, me los llevé del estante y los tenía yo cerca de mi cama. Y de tal modo estaba obsesionado yo con esos libros que me acuerdo bien que había una pintura de los reformadores protestantes discutiendo. Es un grabado famoso, no se los quise traer porque no pensaba yo hablar tanto de mí, pero van a ver por qué estoy hablando tanto de mí. Había un grabado famoso donde estaba Lutero, Calvino y varios reformadores de la época de la Reforma Protestante discutiendo. Y yo me acuerdo que como a los 13 o 14 años tuve un sueño, o no me acuerdo si fue una ensoñación hormonal, de esas veces que no sabes si estás soñando, pero yo me vi en ese cuadrito discutiendo con Calvino y Lutero. No sé, porque no estoy diciendo que es una revelación mística ni nada parecido, es más, quizá, ya les digo, fue algo hormonal, pero de tal manera yo tenía obsesión con esos temas que hasta me los imaginaba así en la cabeza y todo eso. Bueno, así crecí, no como fervoroso católico, eso sí, pero cuando a mi padre le nacía el fervor, le nacía a la peor hora y el peor día. Los domingos a las 6 de la mañana se le ocurría llevarnos a la Basílica de Guadalupe. Además, por circunstancias extrañas, soy descendiente de uno de los primeros toreros mexicanos, se llamaba Ponciano Díaz. Por lo tanto, toda mi familia ha sido taurina. Entonces, aparte de crecer gritando Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, crecí en la Plaza México. Es más, creo que ahí me dieron mi primer liberó, no sé, olía yo ahí en los toros, los chiqueros y todo ese tipo de cosas. Entonces imagínense, a las 6 de la mañana ir a misa a la Basílica de Guadalupe, luego mi papá jugaba fútbol, y entonces pues íbamos al partido de fútbol, y después a ver a los Pumas, y después si iba mi tío al Atlante, que existía en ese entonces el Atlante todavía, como estaba cerca de la Plaza de Toros, pues saliendo del Atlante nos íbamos a la Plaza de Toros, y regresando de la Plaza de Toros a ver siempre el domingo. Entonces fíjense cómo era mi domingo familiar, no era nada religioso, nada, y eso era cuando le nació el fervor a mi papá. Íbamos a misa a las 6:30 o a las 6 ahí en la Basílica de Guadalupe. Yo iba nada más por las gorditas estas que te secan la boca, ¿no? Eso me encantaba, eso sí, y pues eso era lo único que me animaba a ir a la Basílica de Guadalupe. Bueno, entonces este tema a mí en lo personal siempre me ha intrigado, siempre me ha interesado. Hoy en día se habla mucho de la nueva evangelización, y yo puedo decir que yo soy fruto de esa nueva evangelización, porque yo crecí sin formación religiosa. A mí cuando me hablaron de Jesús, yo ya tenía 13 o 14 años, y a mí me lo mostraron con la Biblia, y por eso cuando yo empecé a meterme a los grupos parroquiales y todo ese tipo de cosas que hay en la Iglesia Católica, a mí se me hacía raro que los católicos no usaran la Biblia.
yo empecé a leer Vaticano II a los 14 años. Y ahí en Vaticano II decía que había que usar la Biblia, la centralidad de Jesús, que había uno que estar bien con Jesús y había que leer la Biblia todos los días. Yo crecí así como católico, así me formaron como católico. Por eso de repente cuando doy clases a personas de cierta edad, no a ustedes, porque a ustedes se les ve cara de generación Juan Pablo II, algunos de Benedicto para acá, pero algunos por lo menos de Juan Pablo II, pero de repente cuando doy clases a señoras así muy grandes me dicen, es que en mi colegio no me enseñaban eso, y yo me pongo, pues qué cosas raras les enseñaban entonces, y de repente uno ve películas, ¿no? Así de viejas escuelas católicas donde estaba la monja así mandando, que yo por lo menos no crecí con eso, ¿no? Entonces, pues yo quiero hablarles un poco de eso, porque yo empecé a adquirir mi identidad católica estando plenamente consciente, digamos. Digamos que yo me actualicé la app que me bajaron mis papás a mi disco duro cuando yo era bebé, porque ya saben que por lo menos eso se estudia en la antropología y seguro lo tocarán incluso en esta escuela de San Juan, que el hombre es religioso por naturaleza. Por naturaleza traemos el impulso religioso. Es decir, traemos como el sistema operativo ya preinstalado. Cuando nuestros papás nos van a comprar al Office Mac, ahí les dicen, ahí está su niño, ya trae preinstalado religión. No una religión en particular, sino el impulso religioso, como una especie de sistema operativo donde los papás te bajan la app de su religión. Si eres católico, pues te llevan con el padrecito y le dicen, padrecito, instálele ahí Cristianismo 1.0. Entonces el padre se pone unos gadgets, ¿no? Una que se llama estola, y entonces echa agua y te instala Cristianismo 1.0. Cuando vas a los colegios religiosos se supone que te deben actualizar esas aplicaciones, las mises de religión. No soy mis de religión y no tuve nunca una, así que también no sé si me vi bien librado de eso, pero no sé si hay mises de religión. No tengo nada en contra de ellas, pero me han contado que hay algunas que pues no se les da eso de actualizar las aplicaciones, ¿no? Y pues uno decide también actualizarse la aplicación o no, digamos. Ya saben que si eres judío, pues aquí enfrente tenemos a muchos. Si eres judío, no solamente te bajan la aplicación, sino que te modifican el hardware también si eres varón a los 8 días de nacido. Te modifican el hardware porque los papás llevan al varón y le dicen, rabino, instálele el judaísmo 1.0. Y entonces el rabino dice, sí, nada más que hay que modificar el hardware primero. Y ya después está el judaísmo 1.0. Eso se llama circuncisión. A los que no entendieron el chiste, les explico. Bueno, pero entonces ahí nos instalan, ¿no? Como que estas aplicaciones. Pues a mí me la instalaron porque fui bautizado y seguro que fue más por mis abuelos que por mis propios padres, ¿no? Mi mamá es hija de pentecostales. Mi abuelo materno era pentecostal. Los recuerdos que tiene mi mamá de mi abuelo era verlo leyendo la Biblia todos los días y llevaba a mi mamá al templo a que le dieran dulces a mi mamá, y mi mamá se acuerda ir al templo pentecostal, no hablar en lengua, sino que le dieran dulces. Eso se acuerda mi madre, ¿no? Entonces pues traigo sangre pentecostal también, digamos, ¿no? A veces pienso que ahora que está de moda eso de que uno es una cosa diferente atrapada en el cuerpo de otra cosa diferente, yo a veces pienso que soy un pentecostal negro atrapado en un cuerpo de católico latino. A veces pienso eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora que todo el mundo piensa que es una cosa diferente, pues digo, pues yo también tengo derecho, ¿no? A pensar que soy pentecostal negro atrapado en un cuerpo de católico latino. Y eso lo tengo claro precisamente porque me he dedicado todos estos años como a, pues, tratar de entender esta identidad católica. Escribí un pequeño libro que no les traje porque es una edición casera y lo estoy mejorando porque va a incluir todo un capítulo sobre la worship, como le dicen ahora. Entonces ahí lo estoy incluyendo eso. Mucho de esta clase de hoy está basada en este pequeño libro que escribí. No se los va a pasar por mail tampoco porque está horrible. Pero si quieren en Google buscar cristianos, Carlos Jardón, van a encontrar mi artículo multicopiado, pirateado por todo el mundo. Cuando yo lo vi, digo, pero sí está horrible, ¿por qué? Y de repente hay comentarios, está buenísimo el artículo, pero sí está horrible, pero bueno, ahí lo pueden encontrar para que vean de qué va el tema. Se llama así tal cual, Cristianos, Carlos Jardón, búsquenlo en Google y lo van a encontrar en cualquier página de internet, que yo no he enterado estoy en cuál está. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y entonces,
pretendo que en estas 10 sesiones hablemos de eso, pero hoy vamos a hacernos dos preguntas. La primera es ¿qué me hace cristiano? Y la segunda es ¿qué me hace católico? ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Encontré la historia de un señor que vivía en Nueva York y él se enteró después de los atentados del 11 de septiembre, ¿se acuerdan de eso, no? Se caen las Torres Gemelas, se puso de moda el yihadismo o los extremistas islámicos y en Nueva York pues hay de todo, ya saben, ¿no? Si quien ha ido a Nueva York sabe que allá hay de todo, hay Starbucks también. Hay católicos también. Y hay musulmanes también, y judíos muchísimos en Nueva York. De hecho, creo que es la segunda ciudad, no, es la primera ciudad con más judíos en el mundo, es Nueva York. No es Polanco, es Nueva York. Bueno, y si suben un poco más, en Tecamachalco hay más. Y ahí donde yo doy clases en la Anáhuac, el 20% en la Anáhuac del Norte de alumnos son judíos. Entonces, pues bueno, también convivo con ellos a diario, ¿no? Y eso me ha ayudado también a quitarme muchos prejuicios. Sí hay judíos pobres, créanme, sí hay. Así que también quitémonos muchos de los prejuicios que hay sobre el asunto, porque sí hay judíos pobres, sí los hay. Bueno, y no todos son avaros, no todos son avaros. Son muy trabajadores, eso sí. Ya a los 18, 19 años ya están pensando en casarse y ya tienen su empresa. Y cuando uno les da clase, pues hasta te dan tarjetitas de escuela. Pero ya tienen empresas y eso es impresionante, ¿no? Yo a los 18, 19 años andaba yo pensando en estas cosas y estos ya están pensando en casarse, en tener hijos, en empresas y qué sé yo. Bueno, entonces les decía, en esta ciudad de Nueva York pues pasó esta historia que en una parroquia cercana a las Torres Gemelas, pues la gente se puso muy inquieta porque había un barrio musulmán muy numeroso ahí cerca de la parroquia. Entonces pues fueron con el párroco y le dijeron, oye, estamos preocupados, explícanos qué es el Islam, por qué pasó esto. Entonces el párroco se le ocurre llamarle al imán, que es el líder religioso de la mezquita, le llama al imán y le dice, oye, por favor, venos a explicar qué es el Islam. Y el imán le dice, sí, cómo no, con mucho gusto. Pues imagínense, en el barrio pues era un poco como para calmar la tensión. Entonces pues el imán le dice, sí, cómo no, prepara todo. El párroco manda a hacer póster, volantitos, así como los de la escuela de San Juan, de que va a venir el imán a explicarnos el Islam. Una gran propaganda hasta en el radio local y lo que sea. Y una semana antes le hablé el imán al párroco y le dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir, me surgió un compromiso y no voy a... Entonces el párroco se preocupa y dice, oye, pero los volantes, y va a venir la gente. Y le dice el imán, no te preocupes, ya te conseguí un reemplazo. Quien puede explicarte lo mismo que yo o mejor que yo, así que no te preocupes, ya. Entonces el párroco respiró tranquilo, llegó el día de la conferencia estaba para 45 minutos y entonces esta persona explicó el Islam en 15 minutos y dejó la otra media hora para explicar, o más bien para preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que explicó este señor en 15 minutos? Las 6 creencias básicas del Islam y los 5 pilares del Islam. Cualquier musulmán que le pregunte esto va a decir, tenemos nuestras 6 creencias básicas y nuestros 5 pilares, ahí está la doctrina y ahí está la práctica. Y es capaz cualquier musulmán de explicártelo en 5 minutos. Este hombre se tardó como 15 en esa parroquia de Nueva York. Al final el párroco le dijo a este señor, ¿tú eres imán? ¿A qué escuela fuiste? Lo hiciste muy bien. Y el señor le dijo, no, tengo una tienda de videos aquí en la esquina. Yo me pregunto, si a nosotros nos pasara algo parecido, ¿a quién mandaría llamar el padre Max de nosotros? Oye, ¿puedes irme a sustituir? Porque me pidieron explicar la fe católica en 15 minutos. ¿Cuántos seríamos capaces de explicar la fe católica en 15 minutos? A ver, levanten la mano. Sí. Yo sí, ¿eh? Y ustedes van a salir capacitados y capacitadas hoy para hacerlo en 15 minutos también. Así que no se les preocupen. Pero no es fácil, ¿verdad? Porque confundimos lo que significa ser católico con sus aspectos más folclóricos. Esta foto la tomó una amiga mía desesperada el día 28 de octubre. ¿Ya vieron dónde es? Entonces es diseñadora y pues estaba muy desesperada y dijo, ay ya, entonces bajó y empezó a tomar fotos. Y yo tomé la que mejor le quedó. Pero hay veces que se piensa que ser católico pues es esto, ¿no? Se piensa que ser católico es tener las imágenes, las velas,
Y hay veces que los alumnos que son súper católicos dicen, es que los que no son católicos no creen en la Virgen y no creen en el Papa, y ya, a eso se limita, ¿no? En decir que no, que uno no es o sí es católico. Pero pasa también que los católicos creemos que los evangélicos son estos. Este es igual o tanto de folclore como esto, nomás que este tiene más producción. Pero es exactamente el mismo folclore. Pensamos que ser evangélico es reunirse en teatros, ponerse jeans, proyectar las canciones en la pantalla, cantar bien chido, y que el pastor predique y no los deje dormir, y estar predicando bien chido con chistes, y eso es ser evangélico. Bueno, eso también es el folclore de ellos, ¿eh? Tampoco ser evangélico significa verse así. Así como ser católico no significa verse así y hacer estas cosas, ser evangélico no significa verse así y hacer estas cosas. ¿Y qué pasa cuando vemos que un musulmán es capaz de explicarnos en menos de 5 minutos su fe y sus prácticas? Y un budista no se diga. Quizá la mayoría de nosotros tenemos amigos que te dicen, yo soy budista ahora. Porque lo dicen en ese tono, ¿poco no? No me invites a tus ondas porque yo soy budista. Y yo voy allá a Coyoacán y aquí traigo mi libro de budismo. Y el budismo es un estilo de vida, te dicen, ¿no? Es que yo tengo amigos así. Y es que el budismo es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida. Ahí en Coyoacán, ahí meditamos. Bueno, en realidad un budista es capaz también de explicarte su doctrina y sus prácticas en 5 minutos, las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Buda es un personaje histórico, si existió, no es el gordito de los restaurantes chinos. Es más, las representaciones originales del Buda son de un ser más bien delgado, más que el gordito de los restaurantes chinos. Y es un personaje histórico fascinante, fascinante, el Buda. Y el Buda, pues en realidad tuvo la genialidad de explicarnos el tema del sufrimiento. O sea, él dijo, a ver, ¿por qué la gente sufre? Esa es la primera verdad, hay sufrimiento, y uno dice, ay, ¿qué descubrimiento? ¿No? Hay sufrimiento. Bueno, en realidad sí era una gran verdad porque el Buda provenía de la religión hindú, y en la religión hindú se negaba la existencia del dolor, se decía que era una ilusión. Entonces por eso el Buda empieza afirmando, no, qué ilusión, que nada, existe el sufrimiento, sí hay sufrimiento. La segunda verdad del budismo es, uno sufre porque desea. O sea, tienes el iPhone 6 y quieres el iPhone 6 nuevo. Entonces sufres porque miras tu cartera o miras tu tarjeta de crédito, tu estado de cuenta y dices, pues seguiré con el iPhone 5 o con el Samsung. Y entonces uno sufre, digamos, porque uno está deseando. Pero el Buda dijo, bueno, no se trata solo de desear cosas, como que el hombre es un deseo siempre, ¿no? Siempre está deseando algo más y nunca se satisface. Esa es la segunda verdad. Y entonces sufre porque desea. La tercera verdad es, ¿cómo me quito entonces el sufrimiento? Fácil. Si sufro porque deseo, ¿cómo me quito el sufrimiento? Dejando de desear. Ahí está la tercera verdad. Y la cuarta verdad es el octuple sendero, es decir, tengo que seguir 8 pasos para quitarme el sufrimiento. Ya les expliqué el budismo para que cuando su amigo les diga, soy budista, o les dice, ya entendí el budismo. No, ya le dices así. Es fascinante porque es la religión del autoesfuerzo, es la religión del yo esforzarme por alcanzar este estado en el que ya no deseo nada. Suena interesante, pero a mí me encanta lo que dice un monje católico que se llama Anselm Grün, alemán, que él dice, el budismo, o más bien el cristianismo comienza donde el budismo acaba. Me encanta porque él dice, ok, el budista está bueno que ponga su mente en blanco, que deje de desear, está muy chido todo eso. Dice Anselm Grün, pero eso es apenas el paso 1 del cristianismo. Ahí donde termina el budismo empieza el cristianismo, dice Anselm Grün. Porque el cristiano no solo elimina su sufrimiento, sino que es capaz de involucrarse en el sufrimiento del otro. Eso es lo que dice Anselm Grün. Y de esa manera elimina el sufrimiento del mundo, no solamente el suyo. Bueno, eso para la clase de budismo se los dejo. Pero fíjense cómo en unos pocos minutos hemos hablado del budismo también. Cuando llegamos al asunto cristiano empiezan las confusiones. Todavía a estas alturas del partido y después del Papa Beni, ustedes no le pueden decir así, eso es para los cuates.
después del Papa Beni y después del Papa Panchito, todavía hay católicos súper despistados que dicen, no, es que yo no soy cristiano, soy católico. Hay gente así todavía. A pesar de que en la última exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium del Papa Panchito, 79 veces aparece la palabra cristiano. Óigame usted, 79 veces. No 4, no 3, no 2, 79 veces. Y cuando el Papa Panchito dice cristiano en la Evangelii Gaudium, no está pensando en Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto y Lupita D'Alessio. Está pensando en él y sus cuates. Y cuando uno va a la misa católica, aunque sea por error, te vas a dar cuenta que cuando el padrecito de repente reza, dice, te pedimos por los cristianos. ¿A quién se estará refiriendo? No está pensando en Yuri, el padre, ¿no? Pedimos por los cristianos. Claro, Juan Luis Guerra. Y aún así todavía hay católicos que dicen, no, yo soy católico, no soy cristiano. Por favor, si oyen a un padrecito, por muy padrecito que sea, decir, ay, los cristianos feos y nosotros los católicos bonitos, díganle, padre, ¿no sabía usted que 79 veces en el Evangelii Gaudium aparece la palabra cristiano? Es más, está peor esto, ya saben que peor es peor que peor. Está peor. Porque la única vez que aparece la palabra católico en el Evangelii Gaudium es como autocrítica. Así que aguas. Bueno, y es que claro, el mundo cristiano resulta bastante confuso. Miren, no sé si saben qué tipo de cristianos son estos. A ver, alguien dígame, son cristianos, pero ¿qué tipo de cristianos son? ¿Son católicos súper seguros y súper seguras? Allá hay una mujer con estola. Se llaman cristianos anglicanos. Esos son un tipo de cristianos. Pero de entrada ustedes no sabrían distinguir, porque aquí está la otra mujer con la casulla también. Esta es una mujer. Ahí tiene los aretes. Aunque bueno, eso tampoco es garantía. Pero es mujer, pues. Y está ahí en misa y todo bien padre. Estos son cristianos anglicanos. Perdón, y hay un grupo que no son católicos, pero se dicen cristianos. Ahí vamos. Pero bueno, esos son cristianos anglicanos, los que acaban, son cristianos. Estos también son cristianos, ¿eh? Muy bien, ortodoxos. Y además estos son los de México. La mayoría de ellos los conozco. Viven por cerca de nosotros. Bueno, estos son los cristianos ortodoxos. A ver, ¿estos qué son? Estos son cristianos evangélicos, los que nomás se dicen cristianos, pero tú tienes derecho a decirles, a ver, mi querido, te invito a un café, o tú me invitas al café y te revelo tu identidad. Eres cristiano evangélico. Y él te va a decir, no, yo nomás soy cristiano. No, eres cristiano evangélico porque los católicos también, desde que nos instalaron la aplicación de bebé, somos cristianos. ¿Sí? Bueno. Son evangélicos. Sí. ¿Estos qué son? A ver, vean a este de acá. Este como a qué se parece. No, el de hasta allá de la orilla, ¿qué se parece? Bueno, estos son católicos, ¿eh? Son católicos. Católicos, supercatólicos, recatólicos, absolutamente católicos. No, estos son grecomelquitas. Grecomelquitas. Pero son católicos, supercatólicos, tanto o más que tú o que yo. Nada más que orientales. Es decir, la única forma de celebrar la misa no es la nuestra. Hay otras maneras de celebrar la misa y estos tienen otro rito de celebrar la misa, pero son católicos. ¿Qué los hace católicos? Ahorita les voy a decir, pero son católicos. Nomás que se parecen a los ortodoxos, ¿verdad? Pero son católicos. Y todavía se las pongo peor. Sus curas están casados. Sí, esta es la Así que, si tu mismo amigo que te dice, yo soy budista, también te dice, y
los curas no se casan, tú dile, no, sí, hay curas católicos casados, nada más que no son del rito latino, son de ritos orientales. Por ejemplo, el rito melquita permite que sus sacerdotes se casen, como los apóstoles eran casados. Pedro tenía una suegra, Jesús se la sanó. Yo tengo mi teoría de cómo llega Jesús a conocerlo 3 veces, ¿no? Esa es mi teoría personal. Todos eran solteros, no sé. Sí, pero después Pedro dice, no, yo ni lo conozco. Es como uno se le había sanado la suegra. 3 años antes. Bueno, sí, es que las suegras, la mía no, pero la mayoría son terribles, ¿no? ¿Cocinan mal? No, todas las suegras cocinan bien, la que cocina mal es la esposa. Bueno, todas las suegras cocinan bien, la que cocina mal es la esposa. Bueno, pero pues estos están casados, pues, y son católicos, son católicos. Por eso, para que no quede duda, y fue un cura católico. De rito latino, pues, aquel que trae la estola así sin tantos adornos. ¿Y estos qué son? ¿Estos qué son? Evangélicos, ortodoxos, anglicanos, son católicos. Son católicos de la universidad más católica del mundo, la de Steubenville en Ohio. Y este es su ministerio de música. O sea, no le piden nada a Hillsong ni a Reynolds, ¿eh? O sea, y son católicos, sin embargo se parecen pues a los evangélicos, ¿que no? O sea, esos se parecen un poco a estos, ¿no? Más o menos. Nada más que estos son católicos también. Y de la universidad que dicen que es la más católica del mundo, que pues no es la Nahua, la estuvo en Ohio, la Universidad Franciscana. Bien, entonces, ¿qué te hace cristiano o qué nos hace cristianos? 3 cosas. Ahí están los 4 tipos de cristianos, los 4 sabores, digamos, los 4 tipos de cristianismo más básicos. Hay cristianos evangélicos, católicos, anglicanos y ortodoxos. Miren que la verdad es que a veces me siento raro explicando esto, porque ya les decía que yo crecí entre libros y yo nunca tuve problema con esto. Yo siempre supe que los católicos éramos cristianos. Yo me topé con este problema precisamente cuando entré a trabajar a la Universidad de Anáhuac hace 13 años. Me dieron a llenar un formato, ya saben, ¿no?, de los datos, y decía religión, y decía cristiana, católica, otra. Yo cuando lo dije, ¿eh? Y yo rellené los 2. Y la de recursos humanos era así como, ¿qué? Yo le dije, no, ¿por qué? Yo pues, o sea, como que había yo cometido un delito y me decía, ¿tú eres cristiano? Dije, sí, pues mis papás me bautizaron, voy a misa cada 8 días, intento rezar el rosario, pero no me sale, soy cristiano. Yo le decía, fíjense, le decía, soy cristiano, rezo el rosario, voy a misa. Entonces ella me dijo, no, pero ¿cómo eres cristiano y vas a misa? Sí. ¿De qué no eso hacemos? Y me acuerdo que ella se puso roja, no sabía cómo explicarme, y yo terminé yo explicando. La cosa es así. Y le dije, deberían de cambiar estas hojas de la universidad, debería de decir cristiano y los 4 sabores, ¿no? Cristiano Juan, ¿no? Católico, ortodoxo. Por eso a mí miren, a mí me pasa que cuando estoy en el aeropuerto estoy leyendo la Biblia, que no es común para un católico estar leyendo la Biblia, me refiero a que no es común todavía, pero que uno saque la Biblia, le lleve ahí, y ahí estaba yo leyéndola. Me pasa seguido que se acerca alguien y dice, ay hermano, ¿usted es cristiano? Y yo digo, ay sí hermanita, soy cristiano. Y luego la siguiente pregunta es, ¿y dónde se congrega? Y yo le digo, pues en la parroquia de la Emperatriz de América. Y se me cambian las sí, me congrego y voy a misa y tengo mi grupo de apostolado. ¿Y usted? ¿Dónde se congrega? Y no, ya me dice, no, pues en la iglesia Palabra de Vida. Ah, pues chido. Le digo, ¿y por qué me abordó? Me voy a invitar a un café. No, ya me voy.
Bueno, en fin, esas cosas pasan. Pero ahí vienen a los 4 tipos de cristianos, Porque él está no feliz. todos los demás, porque los melquitas son católicos. Sí, entonces entran de ahí, de los católicos. Porque también católicos, pues hay mucha variedad, ¿no? Hay católicos chiflados, formales, hay de todo. Bueno, pues esos son los 4 tipos de cristianos. ¿Qué te hace cristiano? 3 cosas. Una visión de Dios que compartimos todos los cristianos, es decir, una manera de ver a Dios que se llama Trinidad, el monoteísmo trinitario. Si tú crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres cristiano. Porque los cristianos no creemos en un Dios spray. Es más, les tengo una noticia: no creemos en un ser supremo. Los cristianos no creemos en un ser supremo. Ese es el de los alcohólicos anónimos. Y es al que le piden que los libre del alcoholismo y todo eso, ¿no? Pero los cristianos no creemos en un ser supremo ni en un ser superior, ni en el Dios spray de que habla el Papa Francisco. El Papa Francisco dice: es el Dios spray, así como que lo disparas y es difuso, ¿no? Así le llama el Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice: nosotros no creemos en el Dios spray, ni creemos en el ser superior, ni en una energía. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama monoteísmo trinitario, frente al monoteísmo de nuestros vecinos, que sería el monoteísmo radical o absoluto, el monoteísmo del judaísmo. El nuestro es un monoteísmo trinitario. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la misma visión de Dios todos los cristianos. O sea, el ortodoxo, el anglicano, el evangélico creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos todos los cristianos una visión común de Jesucristo. Porque, ojo, ya saliendo de esta clase ya no van a decir: ay, cristiano es el que cree en Cristo. No. Porque Gandhi dijo alguna vez: yo creo en Cristo, pero no en los cristianos. Entonces eso no te hace cristiano, creer en Cristo. Ahora hay gente que dice: sí, yo creo en Cristo, maestro. Todos podemos ser un Cristo desarrollando el budismo moderno. Allá en Coyoacán, donde yo vivo, hay que darle esas cosas. Bueno, entonces creer en Cristo no te hace cristiano, sino creer en Cristo como creer que es 100% Dios y 100% hombre, la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo no es mitad hombre y mitad Dios, ese es Hércules. Sí, semidioses griegos eran mitad Dios, mitad hombre. Jesús no es mitad Dios, mitad hombre. Tampoco es un Avenger. Tampoco es un X-Men. O sea, no nació con superpoderes, se los dieron en el Jordán. Los X-Men sí nacieron con superpoderes, ¿no? Y los controla Charles así con su mente y todo eso. Pero Jesús no nació con superpoderes, se los dieron en el Jordán. Ahorita que el Padre estaba diciendo: acuérdense cuando el Espíritu Santo vino. Bueno, en el Jordán ahí le dieron sus superpoderes de X-Men a Jesús. No nació con ellos. Bueno, pero Él es 100% hombre. Ya supe que empezaron alfa también, ¿no? En la sesión de ¿quién es Jesús? Ahí les van a decir: es 100% hombre. La van a ver, se van a acordar. Bueno, es 100% hombre. Y también es 100% Dios. No mitad y mitad. Si tú crees eso de Jesús, you are Christian. Tú eres cristiano. ¿Sí? Y una tercera cosa, el bautismo. Ahora hay 2 tipos de bautismo, o 2 tipos de formas de ver el bautismo. Una es la forma sacramental, es decir, el bautismo produce un cambio en mi interior. Esa es una manera que yo me atrevería a decir que el 80% de los cristianos creemos que el bautismo sí hace un cambio en el interior. O sea, sí te modifica las aplicaciones que estaban dañadas. El bautismo hace eso, es como un antivirus que hace que tu computadora vuelva a funcionar bien. Y hay muchos evangélicos que creen que el bautismo nada más es una señal externa de que crees en Jesús. O sea, ya creo en Jesús y ya alguna vez te bautizas nada más para que todos vean que ya crees en Jesús. No sé si ven la diferencia, pero en general todos los cristianos nos bautizamos. Precisamente porque los católicos y los ortodoxos y muchos protestantes creen que el bautismo sí opera un cambio en el interior, bautizamos bebés. Porque si hay una modificación del software y de las aplicaciones, es como un antivirus para limpiar la computadora.
Y eso se puede hacer desde bebés. Hay otros cristianos, una minoría, que cree que el bautismo nada más es como una señal externa de arrepentimiento o de que crees en Jesús. De tal manera que estas tres cosas te hacen o lo hacen a usted cristiano. Ahora, ya a partir del Papa Benedicto y del Papa Francisco, sabemos que ser cristiano no es sostener un tipo de creencias. Ser cristiano no es creer en Dios nada más, porque la carta de Santiago, capítulo 2, dice, hasta el demonio cree, los demonios creen y tiemblan. O sea, el demonio no es ateo. Sí, eso dice la carta de Santiago, el capítulo 2 dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Así que ser cristiano no es ser creyente. Tampoco ser cristiano es ser buena gente. O sea, no es como las abuelas que dicen, ay, qué cristiano, mijo, ¿verdad? O sea, no, tampoco ser buena gente es ser cristiano, porque hay unos que no son cristianos y son re buena gente. Tampoco ser cristiano es observar una serie de preceptos. De hecho, ya el Papa Benedicto y el Papa Francisco nos han aclarado que ser cristiano tiene que ver con relacionarse con una persona. En su primera encíclica, el Papa Benedicto XVI, en la Deus Caritas Est, en el párrafo 1 dijo: uno es cristiano no por una idea ética, por una buena idea o por una idea ética. Uno es cristiano porque uno se ha encontrado con una persona. Eso me encanta, porque el Papa Benedicto XVI está diciendo, uno no es cristiano porque haya nacido de una familia cristiana. Así como uno no es hamburguesa porque nació en McDonald's, uno no es cristiano por haber nacido de una familia cristiana. El Papa Benedicto dice, uno es cristiano ni siquiera por una buena idea que se te ocurrió. Ay, voy a ser cristiano. No, el Papa Benedicto XVI dice, uno es cristiano porque se encontró con una persona, con la persona de Jesucristo. Eso ya lo aclaró el Papa Benedicto XVI. Fíjense qué interesante esto, porque para el cristiano Jesucristo es varias cosas. Ahí las tienen en la pantalla, ¿no? Es la verdad última de la vida, la única esperanza y el criterio último de actuación. Los evangélicos en Estados Unidos sacaron unas pulseras en los años 90 que decían ¿qué haría Jesús? Y lo ponían en inglés y con las iniciales nada más, o sea, con la W. No sé pronunciar muy bien en inglés, pero era algo así como, ¿cómo era? Eso. Entonces, ¿cuántos Ws eran? Dos, ¿no? Dos Ws. Dos Ws, una J y una D, ¿no? Y era ¿qué haría Jesús? O sea, para el cristiano Jesús es el criterio último de cómo actuar. En otras palabras, un verdadero discípulo de Jesús no le anda mandando mails al Padre Max para preguntarle, Padre, ¿es pecado? ¿Hasta dónde es pecado acariciar a mi novia, Padre? ¿De las piernas para donde, para arriba o para abajo? Le apuesto que le han escrito algunas cosas parecidas. O en el confesionario, por lo menos. El cristiano tendría que mirar a Jesús y decir, ¿qué haría Jesús? O preguntarse, el entretenimiento que yo veo, si Jesús estuviera aquí conmigo, porque realmente lo está además, ¿qué pensaría Jesús de las páginas que estoy viendo en internet? ¿Qué pensaría Jesús de las películas que estoy yendo a ver? En vez de estarle escribiendo a los padrecitos o a los profes de religión diciéndoles, ay, ¿será pecado esto? Es que a mí sí me han preguntado mis alumnos, oiga, profe, ¿es pecado así de las piernas para arriba? ¿En serio me han preguntado así? Pero un discípulo de Jesús no se pregunta esas cosas. Dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué crees que piense Jesús? Yo a veces les he contado a mis alumnos, ¿no? Ya uno se pone a pensar, bueno, porque él se vuelve el criterio de actuación. Me encanta esta cita de la Biblia, primera de Pedro 1:21. Fíjense lo que dice el primer papa. Por medio de Jesús, ustedes creen en Dios. Es decir, no creemos en Dios al margen de Jesús. La palabra de Dios es muy radical, dice, por medio de Él, ustedes creen en Dios. O sea, no podemos hacer a Jesús a un lado, no creemos en Diosito, sino que estamos relacionados con Dios gracias a Jesús. Miren que ya les contó el padre que yo tengo 2 hijos y yo soy muy radical en eso. Yo les prohibí a sus abuelos que le dijeran a mis hijos cuando vieran un crucifijo que ese era papá Dios. Todos no lo hacen porque así son los abuelos. Y además les vale lo que tú les digas, eso es verdad también.
Pero mi hijo por lo menos sabe que el que está en la cruz no es papá Dios. Mi hijo dice, ese es Jesús y es el Hijo de Dios. Y papá Dios lo envió por amor, así dice mi hijo. Y yo digo, ay, está bien chido mi hijo. Pero mi hijo dice, papá Dios es invisible. Eso dice mi hijo, ya a su edad. Y me pregunta también, porque luego me dice, pero si papá Dios es invisible, Jesús está ya, entonces olvídense, ya estoy así, todos mis años de teología no me sirven para nada. Pero por lo menos mi hijo ya sabe que papá Dios y Jesús son diferentes. Y ya también le hablo del Espíritu Santo. Y le digo, mira, ya cuando tú te confirmes ahí vas a recibir el Espíritu Santo y te va a dar poder y te va a ayudar. Y él ya está así como, wow. Y él dice, entonces, ¿a que el Espíritu Santo me va a ayudar a hacer mi máximo potencial como los Ninja Go? Le digo, sí, exactamente. Para que realices tu máximo potencial como los Ninja Go. Muy bien. Pero fíjense entonces cómo nuestro Dios es trinitario. Toda referencia al Dios cristiano tiene que ser trinitaria. Tiene que ver con Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué nos hace diferentes? Y ya casi estoy terminando. Ya vimos que nos une a todos los cristianos. Tres cosas: una visión común de Dios, una visión común de Jesús y el bautismo. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos hace diferentes? La respuesta a la pregunta de quién manda aquí. Es decir, el tema de la autoridad. No nos hace diferentes entonces que nosotros tengamos velas y santitos y que ellos tengan música proyectada en la pantalla. Porque ya nosotros también tenemos música proyectada en la pantalla. Y también tenemos ya teólogos que predican chido también. Entonces, eso no nos hace diferentes, pues. Lo que nos hace diferentes es el tema de la autoridad. Eso es lo que nos hace diferentes. Es decir, los católicos respondemos que la autoridad la tiene la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Esto es lo que te hace católico. Ya te dije lo que te hace cristiano. Esto es lo que te hace católico. ¿Qué te hace anglicano? Creer que la autoridad la tiene la Biblia, la tradición y la razón. ¿Qué te hace evangélico? Creer este principio de sola escritura, que solo la Biblia es la única autoridad en la que debemos basarnos. ¿Y qué te hace ortodoxo? Creer que la autoridad es la Biblia y la tradición. Poco a poco en estas sesiones vamos a ir detallando todo esto. ¿Por qué para nosotros sería mejor este esquema de Biblia, tradición y magisterio? Bueno, por último, realmente lo que nos hace católicos son tres cosas. Lo más católico, de lo más católico no es que tengas velas, Ni siquiera la Virgen de Guadalupe, que yo la amo y doy conferencias también de la Virgen de Guadalupe y la interpreto en náhuatl y todo eso, y está padrísima, pero sobrevivimos sin ella 16 siglos. Así que eso tampoco te hace ser católico. Lo más católico son tres cosas. La primera, el depósito de la fe. Eso está acá en mi libro. Espero un día ya poderlo sacar otra vez. El depósito de la fe. En la carta de Judas, en el capítulo 3, o el versículo 3, porque no tiene capítulos la carta de Judas, ese San Juditas que llevan cargando la gente cada 28 de octubre, escribió una carta en la Biblia. Está cañón. Sí, o sea, no nada más es para listoncitos. Escribió una carta en la Biblia. Que estaría bueno que dárselas ahí en el Metro Hidalgo, ¿no? Mira, aquí está la carta de San Judas. Tú traes el listón, yo traigo su carta, ¿cómo ves? Bueno, en el versículo 3 dice que hay que luchar por la fe dada de una vez a los santos. Y esa palabra en griego es muy fuerte, dice, ya fue dada la fe de una vez, o sea, no hay que añadirle nada, ya fue dada de una vez. Los católicos tenemos la idea de que nosotros guardamos como en un cofre esa fe dada de una vez a los santos. Y no es por mérito nuestro, no es que seamos los más buenos o los mejores, así se le ocurrió a Jesús. O sea, dijo Jesús, pues a alguien se lo tengo que dejar. Y pues lo dejó acá, pues, ¿no? ¿Qué puede uno hacer? Eso se llama el depósito de la fe. No es mérito propio, es una gracia, es algo que Jesús dejó en la iglesia. La segunda cosa que nos hace los más católicos es la mentalidad sacramental, el touch. ¿Qué es eso? Es decir, los católicos y los ortodoxos también, y eso me encanta, tenemos la idea
de que Dios no solamente es un espíritu allá afuera y alejado de nosotros, sino que a Dios lo podemos tocar en la materia. Nosotros no creemos que la materia sea mala, al contrario, la materia es tan buena que Dios usa la materia para tocarnos. Es el touch. O sea, Dios usa agua para bautizarnos y ahí podemos tocar la gracia. Dios usa pan para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios usa aceite para sanarnos, pero aceite real. O sea, no ondas metafóricas tipo evangélicas de, ay, el aceite de la unción. ¿Cuál aceite? No es cierto. O sea, este es el aceite, está en la botellita y todo. O sea, de veras creemos en la mentalidad sacramental, o sea que en el touch, o sea, Dios lo podemos tocar. Yo creo que esto es lo que nos hace diferentes de los evangélicos, más que cualquier otra cosa, la mentalidad sacramental. O sea, el creer que a Dios lo podemos tocar en símbolos, en aceite, en agua, en pan. Eso bastaría para convertir a cualquier Wicca, por más recalcitrante que sea. Los Wiccans son los jóvenes, miren, para mi generación y más atrás, estuvo de moda cuando yo me empecé a acercar a las parroquias y eso, la New Age decía, ¿no? Y era lo más diabólico, la New Age, y que luego que tocabas unos discos para atrás y entonces... Yo he intentado hacer eso en iTunes y no se puede. Para atrás, y que entonces traía mensajes diabólicos. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y que todo eso era New Age. Y daban conferencias sobre eso. No, vengan, aquí te ponían todos los discos, ¿no? Y que Gloria Trevi decía, fuma marihuana. Y todo eso hacían que era la New Age, ¿no? Eso estaba como de moda en los 80s, en los 90s. Bueno, hoy eso ya no está de moda. Lo que está de moda es la Wicca con WC. Es decir, en los países de habla anglosajona, las señoritas veinteañeras, terminando sus clases de la universidad, se salen a los bosques cercanos a hacer conjuros. Es neta, ¿eh? Sí, lo hacen. Y usan aceite y agua, invocan a la naturaleza, y prenden velas, y hablan al espíritu de los cuatro vientos. Y entonces uno dice, pero si los católicos ya éramos wiccans desde siempre, tenemos el pan y el aceite y el agua. Quizá por eso está teniendo mucho éxito el catolicismo más tradicional en países donde hay Wicca. Por ejemplo, en Londres hay una iniciativa que se llama Catholic Underground. ¿Qué hicieron los frailes franciscanos allá? Dijeron, pues como aquí les encanta la Wicca, ¿qué tal si sacamos otra vez nuestros hábitos? Se mandaron a hacer unos parecidos a los hermanos, hasta más grandotes así. Pero aparte más padrísimo porque se hicieron la tonsura medieval así, y traen su barba, y sacaron las velas, y una custodia así gigantesca. Y entonces cada miércoles a las 12 de la noche salen los frailes con su guitarra eléctrica, su sintetizador, cantan worship, pero con velas, incienso, agua bendita para aventar para arriba, y llegan los jóvenes británicos fascinados por su agua, su pan, sus cosas ahí, y pues los frailes están fascinados también, ¿no? Es más, hay un movimiento evangélico que está regresando al touch. Para los que les gusta esta onda de la worship evangélica, vean al Jesús Adrián Romero, y él dice, no, hay que volver a poner velitas y vitrales y no sé qué, porque somos seres sensibles, ¿no es cierto? Necesitamos que nos abracen y nos toquen. No basta que mi esposa me diga, pues te quiero, ¿eh? No, pues abrázame, a ver, que se note, ¿no? Pues igual con Dios, a ver, Dios, pues que se note que me estás tocando, no nada más que sea una idea, que se note. Bueno, y la tercera cosa que nos hace lo más católico, la guay. O sea, el I. Sí, más o menos. Eso de YMCA, más o menos. Pero ¿qué es eso? Miren. Y ya con esto termino ahora. Pensar como católico es pensar de forma integral. Acabo de decir que para nosotros Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo así? Dirán los de Colombia. O sea, 100 y 100 da 100, y las catequistas responden, es un misterio. Y eso es verdad, y debemos mantenerlo así. La palabra misterio es muy mal entendida.
La palabra misterio no significa que no se comprenda. La palabra misterio significa que se comprende con luz mística. Eso significa misterio. Que se comprende, pero no al nivel de las matemáticas. Se comprende de otra manera. O sea, comprendo el misterio no como comprendo que 2 más 2 son 4, sino comprendo el misterio de una forma diferente, de una forma amorosa. Eso es el misterio, que se comprende de una forma amorosa, que se comprende con luz mística. No significa que no se comprende, sino que lo comprendo diferente. Por ejemplo, hasta la fecha es un misterio porque me ama mi esposa. Yo le digo, ¿en serio? Y para mí es misterio, ¿no? Y ella me vuelve a decir, sí te amo. Y yo digo, wow, para mí es misterio. Bueno, más o menos así pasa con Dios. Yo veo a Dios y digo, ¿me amas? Y él me dice, sí te amo. Y yo digo, ¿en serio? Y él me dice, sí te amo. Y para mí es un misterio. Y todavía peor, y ya saben que peor es peor que peor. Todavía Dios me dice, y además te quiero aquí conmigo, en la vida de la Trinidad. Le digo, ¿en serio? Y para mí es misterio eso. Pero cuando entiendo cómo son sus relaciones y las saboreo con luz mística, y esa no necesita ser un gran santo para tener luz mística, nomás pídesela al Espíritu Santo. Dame esa luz que dice Carlos, a ver si es cierto. Entonces uno va penetrando el misterio, dicen los santos, penetrando el misterio. El fundador de los hermanos de San Juan dice la sabiduría mística, como tercer nivel de las 3 sabidurías, ¿no? La sabiduría mística. Pero entonces, como los católicos decimos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, casi todas nuestras ideas son esto y esto. Por ejemplo, el evangélico dice solo la Biblia. Nosotros decimos Biblia y tradición. El evangélico y algunos evangélicos pentecostales, por ejemplo, dicen el poder del reino de Dios. Y nosotros decimos, sí, el poder del reino de Dios y la justicia del reino de Dios. O sea, está chido ir a curar a los enfermos y que el cielo baje a la tierra y todo eso, pero también está bien cambiar las estructuras sociales. O sea, esto y esto. Casi siempre las herejías son por excluir alguno de los dos lados de la ecuación. Es decir, nosotros creemos que Jesús es la roca invisible de la iglesia y Pedro es la roca también. ¿Cómo así dirán los de Colombia? Y las catequistas contestan eso. Pero los concilios de la iglesia nos hemos o se han molestado, los padres de la iglesia y los concilios, por mantener ambos lados de la ecuación. Y fíjense qué interesante, ¿por qué está ahí? Que son los dogmas. En realidad los dogmas son mantén esto y esto, que es como nuestro manual de identidad corporativa. Esos son los dogmas, nuestro manual de identidad corporativa. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué la gente le dan tanto miedo a los dogmas? Porque dicen, ay no, los dogmas ya no te dejan pensar y no sé qué. Ay, ¿por qué no le dicen eso al empresario, no? O sea, el empresario te entrega el manual de identidad corporativa y dice, aquí está la misión, la visión y los valores. Y tú lo estudias y dices, no, yo los quiero cambiar un poquito. Y el logo, pues a mí como me gusta el rosa, le voy a poner rosa. ¿Qué te va a decir el empresario? Pues ve a hacer tu empresa con tu logo rosa, ¿no? Bueno, así son los dogmas para nosotros, nuestro manual de identidad corporativa, pues. Y lejos de ser un tapón para la mente, son el trampolín de la mente. Los dogmas son un trampolín para pensar, no son el candado de la razón. ¿Cómo así? Ah, porque precisamente cuando nos dijeron el dogma de que Jesús tiene dos naturalezas, nos dijeron, ahora piénsale cómo. Y ahí estamos los teólogos, ¿no? ¿Cómo será eso? ¿Cómo que puede ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre? Fíjense entonces cómo el dogma hace que la razón se traspase a sí misma. No la encajona, no la pisotea, al revés. El dogma hace que la razón salte fuera de la pecera. O sea, a pensarle cómo es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y las herejías son quitar algún lado de la ecuación. Por eso lo más católico es tratar de integrar, o sea, decir, le manejamos la rezada, o sea, rezar así con fórmulas, y le manejamos también la oración espontánea. Las dos, ¿cómo ven? O sea, no nada más nos quedamos con una. Así que un católico puede rezar con un libro de oraciones sin problema y se sentirá igual de cómodo haciendo oración espontánea.
El evangélico, por ejemplo, no se sentirá tan cómodo con el rezo. Y no hay problema. A mí cuando me invitan a comer mis amigos evangélicos, yo me echo unas oraciones espontáneas muy chidas. Nada más que cuando saben que voy yo hay que poner velas. O hacer algún ritual de alguna manera, ¿no? Y está bien. Pero entonces el católico trata de integrar ambas, ¿no? La espontaneidad y el rito. La mística y la teología. Siempre ambas, o las tres sabidurías, diría el fundador de los hermanos de San Juan, ¿no? O sea, siempre tratar de integrar. Por eso cuando mi esposa me dice, ¿quieres abrazos o besos? Le digo, yo soy católico. Y no me vengas con exclusiones. O sea, yo quiero abrazos y besos. Y precisamente la teología es tratar de pensar cómo podemos integrar, ¿no?, estas variables. Ahora, ¿quién nos enseñó a pensar así? La misma Biblia, ¿eh? En la Biblia vemos esta tensión de la ira. O sea, Jesús dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, en el Evangelio de Marcos, poniéndose en el lugar de Dios. Y también dice, bueno, del día y de la hora nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre que está aquí. Uno dice, bueno, a ver, espérate. O sea, tienes el poder de perdonar pecados y no sabes cuándo va a ser el fin del mundo. Pues es que es Dios y hombre. O sea, la misma Biblia nos enseña a pensar así. Tenemos la carta a los romanos que nos dice que la salvación es por fe, por gracia. Pero tenemos también la carta de Santiago que nos dice, tranquilos, la fe sin obras está muerta. Así que son ambas, siempre ahí, ¿no? Esto y esto. Bueno, no sé si les ayuda a esto. Espero que ahora sí pueden salir capacitados para decirle a cualquiera que te diga, yo soy cristiano, tú tienes que decirle, yo también, nada más tú dime de qué pedigrí. Porque hay muchos pedigrís, ¿no? O sea, hay pedigrís, pues. Todos son lindos los pedigrís, todos están chidos, todos son... Y estamos buscando el diálogo, pero justamente, miren, Papá Dios nos ama a todos los cristianos, porque todos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que Jesús tiene una doble naturaleza. No se trata de obligar al Padre Dios a decir, a ver, escoge entre ellos o nosotros. Y luego estamos esforzando por tocar igual de chido que ellos. Y Papá Dios dice, a ver, ¿cuál de los dos toca más chido? No, en realidad ellos tienen el mismo Padre que nosotros. Jesús es su Salvador, igual que el nuestro, y tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros, porque no hay otro Espíritu. O sea, no hay un Espíritu Santo protestante, hay un Espíritu Santo católico, digamos, ¿no? El católico sería más tranquilo, ¿no? El Espíritu Santo católico. Y el Espíritu Santo protestante. No es así, no funciona, solo hay un Espíritu Santo, pues. Pero sí es tener claridad en cuál es como nuestro propio ADN para nosotros poder compartírselo a ellos. Con eso ahora sí quiero terminar. En mi experiencia de vida, me han invitado a predicar por lo menos 4 iglesias evangélicas. Y yo siempre llego con la idea de decirles, yo les vengo a compartir mi riqueza. Y ellos están fascinados, de decir, órale, un católico que no tiene problema ni se amedrenta ante un evangélico que se sabe la Biblia de arriba para abajo, yo también te manejo los capítulos y los versículos. Y te vengo a compartir lo mío. Por ahora Dios nos está permitiendo compartir lo común sin comprometerlo de cada uno. Un día, si Dios quiere, y eso dice Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea, un día vamos a poder compartir cada uno lo nuestro y enriquecernos mutuamente. Por ahora podemos compartir lo común. Ojalá esto ayude también, por ejemplo, para las familias que a veces traen unos pleitazos, porque es que el primo ya se hizo cristiano. Me acuerdo que una vez fui a predicar en una iglesia evangélica y al final se acercó una señora muy angustiada y me dijo, estoy muy sacada de onda porque tú viniste acá y dijo, no era mi intención. Pero como, ¿por qué? Y me dice, es que mi hija está empezando a asistir a esta iglesia. Y le digo, y me dice, yo soy católica. Y luego,
Le dice, es que mi hija está empezando a asistir a esta iglesia y yo estoy muy angustiada porque se va a hacer cristiana. Y le dije, a ver, yo la verdad a veces no soy muy amable. Entonces le dije, a ver, señora, ¿usted es católica? Sí. ¿Va a misa cada 8 días? No. ¿Lee la Biblia? No. Dije, ¿cómo no quiere que su hija venga acá? Dije, vaya a su parroquia, aprenda la Biblia y entonces sí vaya con su hija y dígale, hija, vamos a leer la Biblia juntos. No se ande enojando de que acá su hija esté descubriendo que puede leer la Biblia. Y ella me dijo, sí, lo voy a hacer, hermano. Pues adelante, ¿no? Y ya creo que ya lo hice y de todos modos la hija se hizo evangélica, pero la idea es que podemos compartirlo con... Bueno, pues muchas gracias, espero que sigan en este curso. La próxima vez ya vamos a empezar con los fundamentos de la iglesia y qué es eso de la iglesia y todo eso, pero espero que esta información de hoy les haya sido útil. Gracias.